Vamos a pasar en este vídeo a estudiar la continuidad de una función, viendo primero la definición de esta. Se dice que una función es continua en un punto cualquiera si los límites laterales, o sea, el límite de la función en ese punto, coincide con el valor de la función en ese punto. Por lo tanto, se tienen que dar tres condiciones. La primera, que exista la función en ese punto, o sea, ese punto debe pertenecer al dominio de la función, y que los límites laterales sean iguales y existan, por supuesto, y sean igual al valor de la función en este punto. Una definición más vulgar sería que una función es continua si somos capaces de dibujarla sin separar el boli del papel, como esta que tenemos aquí, que es la función f de x igual 1 partido 1 más x al cuadrado. Esta función es evidente que es continua. En cambio, esta que tenemos a la derecha, que es f de x igual a 1 partido por x, es evidente que no es continua, porque para poder dibujarla tenemos que separar el lápiz del papel para pasar de esta rama a esta otra superior. Bien, analíticamente, ¿cómo se hace el estudio de una función continua? Pues tendríamos que, en principio, ver en los puntos en los que se cumple la definición. Por ejemplo, utilizando esta función de la izquierda, podemos ver, por ejemplo, en 0, que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y la función en 0 tienen que ser iguales. Entonces, si yo hallase estos tres valores, límite por la izquierda del 0 es 1 más 1 partido 1 más 0, 1, valdría 1. Por la derecha igual, 1 partido por 1, 1. Y si yo sustituyo en la función el 0, me sale 1. Al ser los tres valores iguales, entonces puedo decir que esta función es continua en el 0. De la misma manera se podría ir viendo en todos los demás puntos. Aquí en la función de la derecha, evidentemente, si yo hago lo mismo, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, límite cuando x tiende a 0 por la derecha y f de 0, e intento calcular estos tres valores, por supuesto, de la función. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es 1 partido por 0, infinito, y además menos infinito. Por la derecha es más infinito. Y en cambio en 0 es imposible calcular el resultado, porque 1 partido por 0 no es ningún número que sea número real, porque el infinito no se puede considerar como un valor. Gráficamente vemos que el límite de esta función a la izquierda del 0 se dirige hacia menos infinito y a la derecha del 0 se va hacia más infinito. Por tanto, esta función, como ya habíamos visto, no es continua en x igual a 0. Por tanto, los puntos donde es continua, o sea, podríamos decir que f de x es continua en todos los demás puntos menos en el 0. En cambio, esta función, aparte de cómo se puede ver y se puede comprobar, podemos decir que f de x es continua en todo R, o sea, en todos los puntos. Evidentemente, esto es sencillo hacerlo cuando tenemos las gráficas, pero ¿en qué puntos tendremos nosotros que hacer el estudio? Porque no vamos a hacerlo evidentemente en todos, sería interminable. En los puntos en los que hay que estudiar la continuidad son aquellos en los que o no existe en el dominio o son los extremos de un intervalo del dominio. Vamos a ver esto en verdad qué significa. Con estos dos ejemplos vamos a ver esto que acabo de decir. Tenemos esta función aquí a la izquierda
f de x, que es 1 partido x cuadrado menos 4. Para estudiar su continuidad, lo primero que tendremos que hacer es calcular el dominio. Dominio de esta función sería todos los valores menos 2 y el 2. Por tanto, ya podríamos decir que esta función es continua en todos los valores y ahora tendríamos que comprobar en el menos 2 y en el 2. Tendríamos en el 2 que hallar límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, límite cuando x tiende a 2 por la derecha y f de 2. Es evidente que cuando nosotros hagamos estos límites, de momento f de 2 es un valor que ni siquiera podremos calcular, porque al sustituir nos saldría 1 partido por 0, que es infinito, por tanto este valor no existe. Por tanto, ya podemos decir que no es continua en x igual a 2. Si hacemos el mismo estudio en el menos 2, tendríamos que calcular límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha y f de menos 2. Por supuesto, de la función. Estos dos primeros, de igual manera, ni siquiera los voy a calcular porque ya sabemos que f de menos 2, igual que antes, ni siquiera existe. Porque nos saldría al sustituir 1 partido por 0, que es infinito. Infinito no es ningún número. Por tanto, ya podríamos decir que esta función es continua en todos los valores reales menos el menos 2 y el 2. Por tanto, cuando tenemos una función definida con una única expresión algebraica, prácticamente tenemos que hacer el estudio de la continuidad en los mismos valores donde no existe en el dominio. Vamos a ver ahora este otro ejemplo con la función f de x igual la raíz de x menos 1. Esta función, para hallar el dominio de esa función sería desde 1 a más infinito. Ahora tenemos un intervalo que es el dominio. Y uno de los extremos del intervalo es el 1. Vamos a ver si esta función es continua o no en el 1. Para ello, hacemos lo mismo que en la definición. Tenemos que ver cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, a 1 por la derecha y cuánto vale f de 1. F de 1 es la raíz de 0, que vale 0. Límite a la derecha del 1, si sustituimos el 1, sale 0. Y a la izquierda del 1 ni siquiera existe, porque a la izquierda del 1 no existe la función. La función existe desde el 1 hacia adelante. Por tanto, en este caso, hay dos valores que sí son iguales, pero el tercero no existe. Eso nos indica que esta función es continua desde el 1 abierto al más infinito. O sea, el extremo del intervalo del dominio se convierte de cerrado en abierto. En 1 sí existe la función, pero en 1 no es continua.